Son las 8:47. Agradecemos la presencia del ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores. Le agradeceríamos a ingeniero Rosero si podría, por favor, bajar el retorno porque nos está haciendo un eco. Le presentábamos. Usted es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, CAMDP, y quisiéramos tratar sobre los rebotes de esta guerra de la energía o guerra del petróleo de Irán sobre la economía ecuatoriana y particularmente sobre el tema de los combustibles. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo, un saludo a su distinguida audiencia. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, le escuchamos bien. Lo que le agradecería es, si es posible, evitar el retorno, pues estamos con eco de nuestra propia señal. No tengo otro micrófono habilitado. Quizás si bloquea la ahí tal vez. Vayamos adelante. Sí, esperemos que no interfiera. Lo importante es escucharle claramente a usted. Ya, listo. No sé si me escuchan mejor ahí. Adelante. Bueno, la situación se complicó bastante, ¿no? en el estrecho de Hormuz, llegando a influir en los precios del WTI. Particularmente el día 8 de marzo rozó los $120, pero luego terminó ese mismo día en 95, y hemos estado estos últimos días en una fluctuación que está entre 90 a 95 dólares el barril del WTI, y esto obviamente tiene una incidencia en el precio de los derivados. En el caso del Ecuador, nosotros tenemos como referencia el marcador de la costa este del Golfo de México, y tanto para el diésel como para la extra. Entonces, si bien ha habido un crecimiento importante del promedio del WTI de los últimos de las 3 últimas semanas, que ha estado sobre incluso llegó al 40%, en el caso de los derivados había un rezago, ¿no? Que al comienzo estuvo entre el 6-7% y luego llegó a cerca del 30%. Entonces era bastante predecible afirmar que para el 11 de marzo el incremento de las gasolinas iba a estar en el tope de la banda, y así fue, ¿no? Aunque en el mercado internacional los derivados subieron más del tope de la banda que 5%, pues para el consumidor el máximo que podía subir era el 5%, y así subió casi 13 centavos la gasolina. Entonces, con el diésel había otra particularidad. Recordemos que en septiembre del año anterior el presidente emitió un decreto en el que se establecía que en diciembre 11 del 2025 comenzaría el sistema de bandas también para el diésel, aplicando el mismo sistema de control de precios. Sin embargo, en medio del conflicto indígena, en octubre el presidente hizo 2 anuncios: que para diciembre el diésel estaría a $2.78, y así fue, y para febrero estaría a $2.70, que también se cumplió. Pero para esto se emitieron 2 decretos ad hoc que tenían 30 días de caducidad, por lo que en el caso del diésel o bien se hacía un nuevo decreto o ya entraba en vigencia plena el decreto 126 del 12 de septiembre. Entonces, la situación en el Golfo Pérsico sigue complicada. Ya no ha habido esos picos del WTI estos últimos días, pero sigue en el orden de 90 a 95 dólares por barril. Entonces esto puede anticipar que probablemente para el 11 de abril haya otro incremento del precio de los combustibles. ¿Qué puede pasar aquí en Ecuador
¿Cómo está el tema de los subsidios? Se sabe que Ecuador, como balance de esta guerra, realmente no gana. Se elevan los precios del petróleo, pero se eleva también nuestra necesidad de importación de combustibles, que dicho sea de paso, a pesar de toda la liberalidad que se ha impregnado ya, Ecuador sigue subsidiando. Bueno, Ecuador es un país con una balanza petrolera netamente positiva, pero levemente positiva, ¿no? Entonces, no nos podemos beneficiar de los precios altos que existen ahora en el mercado internacional del WTI. Obviamente no quiero decir con esto que pensemos que esté bien lo que está pasando en la guerra en el Golfo Pérsico, ¿no? Pero es una realidad de mercado. Y esa realidad de mercado pues no se materializa en importantes ingresos adicionales para nosotros, porque todo ese precio incremental, todo ese excedente del precio que se da en los últimos días, se va en la importación de derivados. ¿Y por qué se va en la importación de derivados? Porque nosotros no tenemos una suficiente capacidad de refinación. Menos estos días en los que se vuelve a dar un incendio en la refinería, como ya sucedió en junio del año anterior. Han habido varios eventos, ¿no? Solamente tomando el 2025 hubo la rotura del oleoducto, luego hubo el incendio de la refinería, y ahora ya en 2026 hubo otro incendio de la refinería. Entonces eso hace que nosotros estemos importando hasta el 90% de los derivados. En condiciones normales, incluso, la refinería no llega a trabajar, la de Esmeraldas, a más del 60% de capacidad. Entonces, esto estadísticamente en los años anteriores ha hecho que en el diésel estemos importando en promedio alrededor del 73% y las gasolinas sobre el 60%. Eso en las mejores condiciones. Peor ahora cuando estamos con un incendio en la refinería. Entonces, esto es un sistema realmente complejo. El problema de refinación es un tema ya se vuelve obsoleto, porque hemos heredado, ¿no?, una refinería, una repotenciación que no ha servido para nada, con sobreprecios y que han durado 2 años, que vienen desde la época del correísmo. Entonces, mientras no se haga una inversión grande, ¿no?, en nuevas refinerías, en una repotenciación de alto nivel, esto no va a tener solución en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Sí sabemos y estamos claros que hay un candado constitucional que también se hizo en la época del correísmo, que impide y obliga a que todos los sectores estratégicos, en este caso hidrocarburos, sean manejados por el Estado. Pero también existen alternativas, ¿no? Recordemos que lamentablemente para el país en la consulta ganó el no, porque había la posibilidad de que se rompa este candado constitucional, pero lamentablemente no se dio. Sin embargo, existen alternativas que la Constitución sí lo permite, como por ejemplo una alianza público-privada. La única forma en que se cambie la situación actual de Petroecuador, ¿no?, en que entre paréntesis se han puesto buenos gerentes, como la gerencia actual, ¿no? Pero no basta poner un gerente y quizás un equipo, no es suficiente para cambiar toda la tremenda corrupción que existe adentro, una entidad que no tiene balances, que el presidente Noboa ha hecho serios esfuerzos para conseguir que exista un balance auditado del 2021, ¿no? Porque vienen las grandes multinacionales de auditoría, de las 8 grandes, y nadie quiere hacerse cargo. Vienen, hacen un due diligence y dicen no nos interesa. Entonces, la única forma de transformar eso es con una alianza público-privada, con un acuerdo beneficioso para las partes, para que vengan grandes empresas que tienen refinerías en todo el mundo, como Aramco, como ExxonMobil, como Shell. A largo plazo. Sabemos cuánto tiempo pueden tomar esos proyectos. Allí está incluso el acuerdo con los Estados Unidos, de acuerdo comercial, que en uno de los acápites compromete a Ecuador a dar
todas las posibilidades para explotación petrolera a Estados Unidos. No sabemos qué más se le puede dar más allá del marco legal ecuatoriano y los frenos que pone a esto la Constitución, pero allí está. Puesto todo esto en la canasta, ingeniero Rosero, ¿cómo describe usted la situación actual del día de hoy aquí en Ecuador en el mercado de combustibles, considerando producción, importaciones, demandas internas, entorno internacional? Bueno, como mencionaba, la situación es crítica ya que estamos importando el 90% de los derivados. Y a eso se suma, ¿no?, el problema que hubo en el corazón, ¿no?, en el volcán cerca de Quito, de un tremendo derrumbe, un deslizamiento que afectó las estaciones de bombeo. Entonces la terminal del Beaterio, estos últimos días, esta última semana, no llega el suficiente combustible porque hay dos tipos de estación de bombeo que funcionan ahí, ¿no? La primera funciona con quizá para el público el Beaterio es el principal centro de acopio de Quito. Funciona con electricidad y ese hasta ahora no ha sido reparado. Entonces hay una fuerte restricción en todo el norte del país en la asignación de los combustibles, y eso ha ocasionado que muchas estaciones... Si me está escuchando, ingeniero Rosero, ¿me está escuchando, por favor? Porque quisiera preguntarle y aclarar para el público, sobre todo, de que el Beaterio es el principal centro de acopio de Quito y del norte del país, pero también añadir a esto, se perfila en los próximos días, las próximas horas, algún tipo de escasez de combustibles. Bueno, definitivamente sí ha habido rumores, ¿no? Pero no se puede decir que hay un desabastecimiento en Quito. Eso no se puede establecer porque lo que se está haciendo es asignar menos a todas las estaciones. Entonces esto provoca que algunas se queden sin combustible por horas o hasta el día siguiente, pero un desabastecimiento como tal no se ha dado. Esperemos que no se dé y ojalá se solucione rápido por parte, que entiendo que es la empresa eléctrica Quito la que tiene que solucionar las líneas que fueron afectadas en este deslizamiento para que se pueda bombear el 100% de los combustibles. ¿Cómo se transmiten esos cambios globales que se están dando, que nos reportan día a día las noticias que vienen desde el otro lado del planeta, considerando que el país exporta crudo pero importa combustibles refinados? Pero no escuché bien. Le preguntaba la relación entre lo que sucede en Irán y la importación de combustibles refinados y la exportación de crudo de Ecuador. ¿Qué tan inmediatos se pueden dar las reacciones, los efectos con lo que pasa día a día en Irak? Por supuesto, la reacción sí tiende a ser inmediata, ¿no? Pero sobre todo en tema precio. Hay tres escenarios. El más probable, en el caso de que se continúe que el problema en el estrecho de Hormuz, que definitivamente afecta a la demanda mundial, ¿no? Porque el 20% del petróleo a nivel mundial sale del estrecho de Hormuz. Si esto continúa, el escenario más probable no es que haya escasez en nuestro lado del hemisferio, ¿no? Porque nosotros importamos la mayor cantidad de nuestros derivados desde Estados Unidos. Lo que sí puede ocurrir es un impacto en el precio. Ese es el escenario más probable, pero por otro lado tampoco se prevé que el problema de Irán, Estados Unidos, Israel se prolongue por meses, ¿no? Teóricamente esto debería acabar en semanas. ¿Qué tan vulnerables en Ecuador son estas fluctuaciones externas? Y la pregunta es realmente, ¿tenemos algún mecanismo de protección o deberían crearse mecanismos de protección? Esas fórmulas polinómicas que muy pocos lo conocen, ¿qué prevén en cuanto a estas contingencias? Bueno, cuando me preguntaba qué tan sensible es nuestro país a lo que sucede en Irán, justamente eso se ve reflejado en estas fórmulas polinómicas, ya que la primera variable de la fórmula polinómica es el
PM o precio marcador de la costa este del Golfo. Y este es el que varía minuto a minuto, dependiendo de lo que pase con el WTI. Entonces, sí, en ese sentido sí hay una incidencia directa, pero como mencionaba, en el escenario más probable no es que va a haber escasez, sino potencialmente ahora, podría haber un incremento de precios. Con esa variación minuto a minuto, para no exagerarlo, digamos que de día a día va a Ecuador a poder seguir manteniendo esa revisión mensual con variables, resultado de la fórmula que recoge del pasado mes y lo impone para el mes siguiente. Claro, el peor escenario realmente es mes a mes que suba un 5%, porque para eso está diseñada esa fórmula. Ahora, cuando el incremento de los derivados y del WTI es mayor, lo que hace el Estado es entrar a subsidiar. Como en este mes, por ejemplo, estamos subsidiando 3.7 centavos por galón del diésel. Las gasolinas todavía no han sido sujeto de subsidio. El mes anterior no existía subsidio. Entonces, si esto continúa para abril, pues para el consumidor tampoco hay que alarmarse. El máximo que puede subir el combustible es un 5%, ¿no? Pero le decía, Ecuador va a poder sostener ese mismo esquema con la vertiginosidad con que se dan los hechos hoy en día. No lo escuché bien. Si es que Ecuador va a poder mantener el mismo sistema de revisión mensual de esos techos del 5% con la vertiginosidad con la que se está dando las cosas hoy en día. No, definitivamente que sí, ¿no? El impacto en un subsidio a estas alturas, cuando ya estamos prácticamente en precios internacionales, por muy alto que sea, el Estado sí lo va a poder sostener a través del subsidio. Esperemos que eso no se dé, pero también recordemos que ya nuestros combustibles están desde septiembre, que se hizo el último ajuste fuerte en el diésel, ya en precios internacionales o muy cerca de ellos. Entonces va a haber variaciones, no puede haber variaciones, pero no se prevé que esto llegue como Irán dice que llegaría el WTI a $200, pero siembran terror, siembran miedo. Por otro lado, los analistas, los expertos internacionales como Bloomberg, etcétera, ven el peor escenario, ¿no? En el escenario que esto se prolongue meses, que llegaría a $140 por barril. Entonces tampoco es algo insostenible, ¿no? Esto no afectaría en una situación inmanejable para el consumidor ecuatoriano. ¿Ratifica usted las apreciaciones que se hicieron en los próximos días en el sentido de que el aumento del precio del crudo, si bien beneficia a Ecuador, no se compensa con el incremento del costo de importación de combustibles y que Ecuador en definitiva sale con un balance negativo? No, eso no es correcto. La balanza petrolera siempre ha sido positiva, aunque levemente positiva, porque los ingresos por exportación de petróleo siempre han sido mayores que los egresos por importación de derivados. O sea, el producto de las exportaciones es mayor que las importaciones. El problema es que por la baja capacidad de refinación, todos esos potenciales ingresos adicionales se pierden, pero la balanza petrolera es positiva. Quien diga lo contrario está equivocado, es cuestión de ver los datos del Banco Central. Ustedes como Cámara han venido de alguna manera sugiriendo de que es momento de replantear la política de subsidios o de fortalecer mecanismos de compensación focalizada. Hay fórmulas que actualmente se estén considerando para resolver este tema de los subsidios que persisten, pero sin afectar a las clases populares. Bueno, ya se dio, ¿no? De hecho, el ahorro en el subsidio al diésel estimado en 1.100 millones de dólares fue repartido, ¿no?, a los sectores sociales.
¿no? Por ejemplo, 150 millones de dólares para la devolución del IVA a los adultos mayores, otros 150 millones de dólares para el transporte pesado, otro porcentaje importante para la devolución del IVA a los sectores de la construcción, de vivienda popular, etcétera. Entonces, sí se dio, ese ahorro se está derivando, ¿no?, a los sectores sociales. Entonces, ya es muy poco lo que hay que hacer en cuanto a subsidios, porque estos últimos meses prácticamente ya no ha habido subsidios, solo quedaba algo en el diésel. ¿Qué es lo que falta por hacer? Lo que falta por hacer es llegar a la liberalización de precios, ¿no?, como es en el caso de la super o como es en el resto de países, ¿no? Y de esta manera realmente ganamos todos. ¿Quién gana en primer lugar? El consumidor. ¿Por qué? Recordemos que en el Ecuador se comercializa gasolina de 85 octanos, que es de muy baja calidad, y solamente un país más en Latinoamérica la comercializa. El resto, por lo menos, comercializan 87 octanos, ¿no? Las nuevas tecnologías automotrices ya requieren de por lo menos 90 octanos, y no solo los autos de alta gama. Entonces, si es que ya se liberalizan los precios, va a intervenir ahora sí en forma importante o seria las grandes compañías multinacionales, ¿no? Como por ejemplo, yo mencionaba Aramco, Shell, ExxonMobil, Texaco, etcétera. Van a invertir con confianza en el Ecuador, lo que no han hecho hasta el día de hoy, porque a pesar de que existe el marco jurídico desde hace muchos años, no lo han hecho, por la sencilla razón de que ninguna persona o empresa va a comprar combustible caro en el exterior para competir con un combustible subsidiado dentro del Ecuador. Pero si ya se liberalizan los precios, intervienen estas empresas, entonces el consumidor elegirá la estación de servicio donde tenga la mejor calidad, es decir, el mejor octanaje, el mejor servicio, ¿no?, y el mejor precio. Probablemente importen un combustible incluso a mejor precio por volumen. Segundo, gana el Estado, porque ya se olvida del fantasma del subsidio, como ocurre este mes. Y en tercer lugar, pues también nos beneficiaremos los distribuidores, ¿no?, que en algo se mejorará ese margen que está represado, que está congelado desde hace 23 años, ¿no?, ocasionando un problema que se vuelve insostenible a las estaciones de servicio que están alejadas de los centros de distribución. Porque si bien nosotros estamos agradecidos, ¿no?, que se hizo un ajuste después de una larga lucha en noviembre, nos subieron 3 centavos en las gasolinas de 85 octanos, pero a compartir con la comercializadora y el transportista. Pero resulta que de esos 3 centavos, la mitad se lleva a la comercializadora y el transportista, entonces nos queda 1,5 centavos. Para una estación que está alejada de los centros de distribución y que vende 50,000 galones al mes, le representa $700, y antes no ganaba nada. ¿Cambia eso la situación de estación de servicio? No la cambia. Entonces nosotros esperamos que se cumplan los acuerdos verbales y la hoja de ruta que se hizo en octubre con las autoridades, en las que se estableció ya que llegaríamos a lo que dijo el Banco Mundial en el 2023. Bien. Un ajuste de 6 centavos por galón. Gracias, ¿no?, para todos los productos subsidiados. Gracias, ingeniero Rosero. El tiempo se nos ha agotado. Gracias por atendernos. Muchas gracias también, Gustavo, y siempre a la orden. Un saludo a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador. No habrá escasez, no se perfila una escasez, dice en lo esencial el ingeniero Rosero, y nos ha hablado sobre la situación tan delicada a nivel internacional y cómo está influyendo aquí en la distribución de petróleo, distribución y venta de petróleo de Ecuador y los precios internos de los combustibles.